Amador Martín del Molino se detiene a presentar los espíritus principales de la isla y los lugares sagrados de la isla donde se veneran los espíritus particulares más famosos. Es decir, dedican muchísimas páginas a esto. Pero claro, yo no me puedo aquí en esto. Los espíritus escogen ciertos lugares para encontrarse con los hombres y se reservan espacios para ellos. Y claro, a veces solamente uno de los bubis, un jefe del clan o una de esas ancianas sabe dónde está un determinado espíritu para entrar en conexión con él o en contacto con él. De este modo el hombre toma conciencia de que la tierra no es suya, que es un don de Dios y de los espíritus y por tanto que debe respetarse y ser utilizada con su permiso. Claro, o sea, todo este movimiento actualmente de ecología, etcétera, pues está implicado en ellos. Los lugares que se reservan los espíritus son recintos sagrados naturales o reservas de la naturaleza, por cuyo respeto el Bubi consiguió en una isla pequeña que no faltara nunca la caza. Claro, eso es importante. Es decir, no se podía matar indiscriminadamente los animales. Solamente aquello que se necesitaba estrictamente para vivir. Y había que dejarles que se reprodujeran. Porque eso es lo que mandaban los espíritus. El espíritu que cuida de nosotros. Cuando desapareció esta actitud religiosa de los bubis, o penetraron en la isla habitantes que carecían de ella, que generalmente eran europeos, la caza se destruyó totalmente. Por ejemplo, toda la isla de Bioko estaba llena de monos. Pues ahora es raro el mono que hay en la isla. Claro, los monos daban alimento constantemente a la gente, pero los cazaban con mucha medida y en un pequeño número, solamente los imprescindibles. Y lo mismo con otros animales también. La relación del hombre con los espíritus de la creación no está inspirada en el miedo, sino que es una relación fundamentalmente sencilla y amorosa, de homenaje, de agradecimiento y de petición de ayuda. Hay, sin embargo, un miedo de reverencia o un temor de ofender. También existe el miedo a los espíritus malignos que se oponen al buen funcionamiento de la creación. Claro, os decía antes, no solamente existen los espíritus buenos, también los espíritus malos, que se oponen al buen funcionamiento de la creación. Pero, os lo decía antes y os lo recuerdo ahora, la creencia Bubi es optimista. Y aquí os cito unas palabras textuales de uno de esos Bubis. Los espíritus buenos vencen siempre en último término a los espíritus malos. Los espíritus buenos vencen siempre en último término a los espíritus malos. Bueno, con esto voy a pasar brevemente al apartado que llamo el hombre y el universo, y luego creencias, prácticas religiosas y ética, pues brevísimamente. Bueno, mirad, para no tardar mucho, sencillamente lo voy a leer sin hacer comentarios. El hombre y el universo. El Bubi distingue en el cuerpo humano dos elementos de cuya unión y perfecta armonía resulta la vida humana. La existencia de dos ojos, de dos brazos, etc., nos revela la realidad profunda de dos principios en el hombre, el masculino y el femenino. Del cuerpo humano hemos de pasar al universo entero, concebido por los Bubis como un organismo viviente. En él, lo mismo que en el cuerpo humano, existen también dos elementos, el masculino y el femenino, de cuya unión brota toda vida. Todos los espíritus masculinos y femeninos. En el universo, como en la vida humana, estos dos elementos se oponen en sus cualidades. El masculino es más oculto, iniciático, sosegado. El femenino, por el contrario, es trabajador, receptivo, fecundo. Del elemento femenino universal, la Gran Madre, por obra del Espíritu, ha nacido cuanto existe. Ella hace que la tierra se convierta en madre fecunda
que da el ser a los hombres, los animales y las plantas. La noción de espíritu lo invade todo. Se habla de espíritus masculinos y espíritus femeninos. Es decir, la concepción del hombre y la del universo van íntimamente unidas con sus creencias religiosas. Y el quinto apartado, y lo leo, creencias, prácticas religiosas y ética. Carecemos de textos escritos que nos permitan hacer una historia de la religión bubi. Algunas concepciones testimonian que en su origen ha habido eminentes pensadores. No hay prescripciones litúrgicas o plegarias fijadas por escrito. Al faltar textos escritos, no se ha tomado nota de los cambios ocurridos en la manera de practicar su religión. Antonio Aimemí y Amador del Molino describen muchas de sus prácticas religiosas. Sabemos que el mito primordial de la religión bubi es el de la creación divina del mundo y del hombre. En la religión de los bubis hay mucho más que meras fantasías animistas en las que se conciben todos los fenómenos de la naturaleza, el sol, las montañas, los árboles, los ríos, etc., como si cada uno tuviera su alma que lo habita. Junto a esas ideas que debemos interpretar conforme a lo antes expuesto, se da la fe en divinidades creadoras. Los bubis creen en un Dios supremo y también aceptan la existencia de otros seres espirituales, y de tal fe se siguen consecuencias éticas. La ley moral tiene un respaldo divino. La religión es social y personal y tiene que ver con la conducta, es decir, que la religión no está separada de la conducta. Sus creencias religiosas destacan el valor de la vida comunitaria. Descartes apoya todo su edificio filosófico en su principio, yo no lo recordaba, pienso, luego existo. Bueno, es un principio que está muy alejado de la cultura bubi. Para esta cultura, el yo sin la comunidad, es decir, el yo separado de los otros o que excluye a los demás, acaba transformándose en el yo sin vitalidad. La persona en la cultura bubi, como en la funk, siempre se afirma a partir de la comunidad. Yo os diría, en la cultura bantú en general. Si Descartes perteneciera a la cultura bubi, hubiera dicho, pertenezco, luego soy. Pertenezco a la comunidad, luego soy. De aquí el gran principio bantú presente en la cultura bubi. Yo soy porque vosotros sois. Y porque vosotros sois, yo soy. La cultura bubi, lo mismo que otras culturas africanas, posee un agudo sentido de la vida comunitaria. La familia bubi es originariamente comunitaria. Ser bubi es ser en comunidad. En la cultura bubi, la persona es esencialmente social, siendo la familia entendida en sentido amplio, que os podéis encontrar con negros que resulta que os dicen que este es mi hermano y resulta que es su primo tercero y dice que es su hermano. Recuerdo cuando murió, bueno, pero no voy a hablar porque si crees que entonces me detengo. Bueno, en la cultura bubi la persona es esencialmente social, siendo la familia entendida en sentido amplio, el primer marco donde el ser humano encuentra su realización. Fuera de la comunidad no habría salvación posible. El individuo, exclusivamente en cuanto individuo, no es más que una rama muerta, desgajada del tronco vivo de la comunidad. Solo dentro de una comunidad podríamos acceder al estatuto de persona. La familia bubi, por consiguiente, está lejos de la concepción europea de familia, padre, madre e hijos. Esa sería la concepción europea actual de familia. La familia bubi es mucho más amplia, hasta el punto de que los mismos antepasados estarían presentes en el mundo de los vivos. Recordad lo que os decía antes. Y dicha amplitud o ensanchamiento familiar puede notarse en la organización sociopolítica. Pero no podemos ser ingenuos pensando que estos valores comunitarios
continúan hoy totalmente vigentes, por ejemplo, actualmente en la isla de Bioko. La estructura familiar de los bubis, que hunde sus raíces en la tradición bantú, ha sufrido en los últimos años considerables transformaciones. Ojalá haya algunos antropólogos y sociólogos que se decidan a investigar, si todavía no lo ha hecho nadie, lo que ha permanecido de la tradición comunitaria bubi y los elementos que han sufrido cambios en su relación con la tradición occidental cristiana, el pensamiento secularizado y la cultura científico-técnica, que están ahora entrando masivamente en Bioko, pero en toda Guinea Ecuatorial y en toda África.